Bueno, pues muchísimas gracias por dedicarnos su tiempo y bueno, vamos a iniciar una serie de preguntas relacionadas con el síndrome de Stickler. Lo primero que nos gustaría aclarar es qué podemos entender cuando se nos diagnostica un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Nosotros entendemos como un síndrome el conjunto de manifestaciones clínicas que, digamos, definen una entidad desde el punto de vista médico clínico-patológico. Entonces, normalmente, en el caso del síndrome de Stickler, sería la combinación o conjunto de alteraciones en distintos órganos que definen, digamos, esa enfermedad como una entidad sindrómica. Bueno, en el caso del síndrome de Stickler, ¿cuáles son las principales manifestaciones que se pueden presentar? Pues normalmente son alteraciones esqueléticas, visuales, auditivas y luego a nivel otras manifestaciones orofaciales, normalmente. Pero siendo un síndrome florido, siempre hay algunos pacientes que presentan algo más, aunque no sea la característica clínica principal. Normalmente estos pacientes se detectan fundamentalmente por defectos visuales, como primera entrada, digamos, a lo que es el análisis clínico. Y luego reciben un abordaje multidisciplinar porque, bueno, pues luego itinerantemente van al otorrino, al reumatólogo, o dependiendo como las manifestaciones que hay que analizar, ¿no? Las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son los genes que pueden estar dañados en el síndrome de Stickler? Hasta ahora se han, digamos, asociado 5 genes de la familia de los colágenos, COL2A1, COL11A2, COL11A1, COL9A1 y COL9A2. Los 3 primeros están asociados a lo que es la forma dominante de la enfermedad y los otros 2, y concretamente el COL9A2, ha sido recientemente identificado a la forma recesiva de la enfermedad. ¿A qué se refiere cuando dice que es un síndrome autosómico dominante o cuando es recesivo? Desde el punto de vista de herencia mendeliana, definimos herencia dominante cuando de las 2 copias que hereda un ser humano, uno de los 2 está afectada. Y sería recesiva cuando las 2 copias están afectadas. Como ejemplo, digamos, de mucha divulgación, digamos que heredamos 2 llaves de nuestros padres que abrirían una hipotética puerta. En una herencia dominante, una de las llaves es defectuosa y cuando la introducimos en la cerradura rompe, con lo cual, aunque tenemos otra que es válida, ya no podemos flanquear la puerta. Y en el caso de una herencia recesiva, ambas llaves son defectuosas, con lo cual no entran en cerradura y no podríamos abrir la puerta, con lo cual estaríamos enfermos. La mayoría de los casos de Stickler el gen afectado suele ser el colágeno tipo 2, el COL2A1. En ese caso estamos hablando de una herencia autosómica dominante. ¿Es posible, dado que hay una copia buena en un futuro y tenemos esa copia buena, reparar la copia mala? Bueno, esto entramos ya en el campo de la terapia, y no solo de la terapia génica o de otro tipo en Stickler. Sí puedo aventurar que se están haciendo estudios tanto a nivel celular como a nivel de modelos animales, intentando por distintas técnicas, que no es el momento de ponerlos sobre la mesa, intentar por un lado bloquear esa copia defectuosa e intentar que con la copia válida la función en general de los distintos órganos se restablezcan. Pero a veces ocurre que una copia, aunque sea correcta, no sintetiza la suficiente cantidad de proteína y estaríamos hablando de un problema de dosis. Con lo cual hay que estudiar muy en detalle los mecanismos de patogénesis en cada caso para saber si lo que tenemos es que bloquear o intentar aumentar de algún modo esa cantidad de proteína, digamos, nativa, que es la que debería estar, pues, digamos, ejerciendo su función para que no hubiese este síndrome. ¿Existe algún estudio que relacione el tipo de mutación, el gen que está mutado y dónde se produce esa mutación en el gen con la severidad y el tipo de manifestaciones? Normalmente cuando se hace un estudio genético, lo importante es analizar un gran número de pacientes que acumulen mutaciones, por ejemplo, en un mismo gen. Eso nos ayuda a los clínicos y a los genetistas a establecer correlaciones que nosotros llamamos genotipo-fenotipo. Es decir, intentar ver si un mismo tipo de mutación
que afecte a un determinado dominio siempre provoca la misma manifestación clínica. Una vez dicho esto, cuando se hace, digamos, un estudio retrospectivo sobre el síndrome de Stickler, aparentemente, digamos que las mutaciones que provocan un codón stop prematuro o bloquean, digamos, un alelo, suelen estar más bien asociados a síndrome de Stickler sensu stricto. Cuando las mutaciones que se encuentran son de tipo missense, que lo que es se reemplaza un aminoácido por otro, normalmente hay un fenotipo más severo que tiene alteraciones articulares. Pero dicho esto, no siempre es así. Siempre hay muchas mutaciones que son de un tipo o de otro que no llevan a poder establecer este tipo de correlación genotipo-fenotipo. ¿Actualmente existe algún tipo de técnica para que aquellas personas que están diagnosticadas con síndrome de Stickler, tanto padre como madre, puedan tener hijos que no porten esta mutación? Bueno, estaríamos hablando del diagnóstico preimplantacional. Lo que pasa es que eso necesita una regulación dentro de un marco ético-legal, que es el que debe de legislar sobre qué patologías están acogidas a esta técnica. ¿Conocemos qué factores tanto internos como externos pueden condicionar el hecho de que una persona desarrolle una mutación que acabe produciendo el síndrome de Stickler? Pues en principio, como cualquier patología de base genética, obviamente es la interacción entre el genoma y el ambiente. Pero si me preguntas por algo específico del síndrome de Stickler, no más que otras patologías de base genética. O sea que podríamos sacar como conclusión que no existe ningún tipo de variable externa, simplemente es el azar. Digamos que sí que existen variables externas, pero las desconocemos, con lo cual deben existir. Actualmente estamos leyendo en prensa que se están desarrollando nuevas técnicas para modificar el genoma, en concreto una técnica denominada CRISPR. ¿Cómo podría eso aplicarse al caso del síndrome de Stickler? ¿Eso puede llegar en algún momento a ser alguna técnica que se puede aplicar para solucionar el problema en este caso concreto? Bueno, yo todavía entiendo que todas estas técnicas, es decir, el mensaje que hay que transmitir, están restringidas al campo de investigación. Igual que esta, hay otras que es de manipulación del genoma mediante recombinación no homóloga y otras técnicas que nos permiten modificar, por ejemplo, un sistema celular, un sistema animal, como y generar, por ejemplo, un ratón transgénico, para, por un lado, sensu stricto, bloquear un gen que nos interesa saber, una vez que está anulado, qué efecto tiene en el sistema biológico donde se expresa, o reproducir mutaciones en estos animales que hemos encontrado en humanos. Esta técnica, concretamente, lo que parece es que facilita y acorta los plazos que existen desde que uno intenta generar un modelo animal hasta que, digamos, se consigue. Y también es muy versátil porque permite generar ratones knockout condicionales, y cuando estamos hablando de esto es que bloqueamos la función del gen en un determinado territorio o órgano, o generar mutaciones knock-in, o sea, ratones knock-in, que sería reproducir, ¿no?, una mutación en concreta con el fin de generar ese modelo animal con el que poder experimentar más allá y aplicar terapias de cualquier tipo. Pero lo que quiero decir, siempre en el campo de la investigación. ¿Cómo el desarrollo de las técnicas en genética molecular han favorecido el conocimiento de las enfermedades raras y cómo influye esto en el posterior tratamiento, en el caso concreto que estamos tratando, del síndrome de Stickler? Bueno, es una pregunta interesante, y la respuesta es que a día de hoy tenemos a nuestro alcance técnicas de diagnóstico basadas, por ejemplo, en secuenciación masiva o arrays, que permiten de una manera coste efectiva el diagnóstico de patologías como el síndrome de Stickler y otras que tienen una alta heterogeneidad genética. Es decir, ante un fenotipo, digamos, un síndrome, como es el síndrome de Stickler, del cual sospechamos que la base genética está repartida en distintos genes, algunos conocidos, como ya sabemos, pero después de analizar esos 5 genes que ahora sabemos que están asociados al síndrome de Stickler, posiblemente queden algunos casos o muchos casos todavía sin diagnosticar.
Antes, analizar esto desde el punto de vista de tecnologías como era secuenciación clásica, o lo que nosotros denominamos secuenciación Sanger, no era coste efectiva porque teníamos que analizar cada gen uno a uno, ¿no? Individualmente. Ahora con la secuenciación, y por eso es masiva, permite secuenciar de una tacada, ¿no? En un único evento, pues la friolera de a lo mejor más de 5.000 genes o incluido podemos llegar a hacer un exoma, que son unos 30.000 genes. Y digo coste efectiva porque ahora, digamos que con fondos de investigación podemos hacer este tipo de estudios con el fin de, inicialmente, obtener el catálogo o repertorio de mutaciones que están asociados a este síndrome. A partir de ahí se abre la puerta para hacer los ensayos funcionales con el fin de estudiar los mecanismos de patogénesis e intentar extraer conocimiento, ¿no? De lo que es la comparación de un fenotipo, digamos, cuáles son las manifestaciones clínicas de un paciente con el tipo de mutación que los está causando, y a partir de ahí, pues bueno, es la base del conocimiento para generar y aplicar terapias en el futuro. Bueno, pues doctor Moreno Pelayo, muchísimas gracias por colaborar con nosotros y hasta pronto. Pues muchas gracias.